Muy bien, muchachos. La actividad número 5, denominado problemas detectados en el aula durante el diagnóstico, es una actividad sumamente fundamental para su planteamiento del problema, puesto que de aquí surge el diagnóstico pedagógico por el cual ustedes tienen que pasar para poder definir su problema de investigación y por lo tanto su tema de investigación y su tema del currículum que puedan aplicar más adelante. En esta actividad yo les pedí o yo les pido que es que revisen cuáles son las problemáticas que ustedes han tenido a lo largo de la observación del grupo que ustedes seleccionaron. ¿Qué pasa en ese grupo? ¿De qué manera se relacionan esas problemáticas? ¿A qué campo compartido formativo pertenece? ¿Y cuáles son las variables que se repiten? Variables me refiero a las constantes, resolución de problemas, suma, resta, lectura, lectura en voz alta, etc, etc, etc. Entonces, la idea de este cuadro específicamente, lo voy a abrir para que lo observen, tiene que ver con, vamos a elaborar primeramente la tabla del inciso B, donde dice problemas detectados en el aula durante el diagnóstico. Pero les pido que le hagan un orden de prioridad, es decir, el primero es el problema que ustedes ya traen diseñado en el trabajo anterior del semestre que ya concluyó. ¿Para qué? Para que tratemos de darle continuidad. Estoy viendo que muchos manejan temas muy generales, le ponen comprensión lectora, le ponen resolución de problemas, pero hasta ahí no dicen nada más, honestamente. Entonces, cuando ustedes ya tienen definido un problema, tenemos que definir cuáles son las causas de ese problema y cuáles son las consecuencias de ese problema. Ver con qué se relaciona, si es lectura, si es escritura, si es comprensión lectora, pero aunque la comprensión lectora no es la base, no es un problema como tal, porque la comprensión lectora es consecuencia de un problema mayor que tiene que ver con la lectura, ya se los había dicho. Tenemos que ubicar exactamente a qué elemento se refiere, si se relaciona al maestro, si se relaciona al alumno, si tiene que ver con los objetivos o la estrategia de enseñanza, o con el modelo educativo o con el contexto. Ustedes tienen que irlo revisando. La idea es que ustedes vayan depurando cuáles son aquellos elementos que corresponden a cada uno de los problemas. Hay dos referentes, un referente institucional, desarrollo académico o referente de prácticas y procesos didácticos. O ese problema se refiere al desempeño del profesor, al trabajo en el aula, se refiere a la recopilación y conocimiento de habilidades y actitudes de los docentes, a las evaluaciones o la retroalimentación. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a lo que sigue, voy a regresar al documento, voy a ver los trabajos de algunos alumnos y voy a empezar a dar algunas ideas de lo que yo he observado. Por ejemplo, en ese trabajo que aparece aquí, se refiere por ejemplo, el problema me pusieron discalculia, lectura, problemas de disciplina. Vamos a ver como el ejemplo el problema de lectura. El problema de lectura es un problema sumamente general. No sé a qué se refiere. ¿Qué pasa con estos alumnos? Lectura, no sé. Se refiere a la fluidez de la lectura, se refiere a la lectura en voz alta, se refiere a la lectura individual para recuperar información. Supongamos que voy a agarrar la lectura como un problema, entonces tengo que empezar a diseñar mi documento como un problema. Entonces redacto problema, problema. ¿No? Okay. Muy bien. Y empiezo a decirlo como cuando decimos normalmente que es un problema. Supongamos que este problema se refiere a un tercer grado. Vamos a poner los alumnos de tercer grado, perdón la escritura, tercer grado, se les dificulta leer en voz alta. Ahí ya estoy hablando acerca de la lectura y definiendo qué tipo de lectura voy a trabajar o voy a hacer énfasis. Entonces pongo, se le dificulta leer en voz alta, pero no solamente leer, ¿qué lee? Puede leer instructivos, puede leer textos narrativos, que son cuentos, leyendas, fábulas,
puede leer también estas poesías, etcétera. O también puede leer textos instructivos, textos, artículos de opinión, textos periodísticos. Tenemos que identificar qué tipo de textos el niño no lee en este caso. Te voy a poner la lectura en voz alta de fábulas. Entonces, puedo decir lectura en voz alta, bueno, lectura en voz alta de fábulas y recuperar la información del y recuperar la información. Bueno, vamos a dejar de recuperar la información solamente. Bueno, entonces ahí lo que yo tengo ya es un problema. Es un problema bien sencillo. Bien sencillo, la verdad no es nada complicado. Entonces ya defino los alumnos de tercer grado, se les dificulta leer en voz alta, lectura en voz alta de fábulas y recuperar información. ¿Sí? Ok. Para presentarla al grupo. Supongamos que en este caso son niños que leen una lectura, leen una fábula en voz alta, pero no saben de qué trató. Eso es muy común en las escuelas, en todos los grados. ¿Por qué? Porque apenas se está desarrollando. Bueno, le modifiqué ahí a los niños, me dio una corrección el documento. Bueno, tengo un problema. Ahora, cuando tenemos un problema, partimos de una observación de todos los problemas que yo tenía, en este caso de discalculia, lectura, problemas de disciplina. Digo, ya voy a seleccionar un problema en particular y es la lectura. Ahora ya definí un problema, ya dije quiénes son mis sujetos, dije de qué grado son mis sujetos y cuál es el problema. Ya lo definí como tal, de acuerdo a lo que ustedes hayan observado dentro del aula. Entonces aquí le agrego, por ejemplo, mi pregunta de investigación. Pregunta de investigación. Ok. Yo les comentaba que para hacer la pregunta de investigación tenemos que enfocarlo, mejor dicho, en el proyecto de innovación, de intervención docente. Pues yo les comentaba que para poder preguntar podemos desarrollarlo de dos maneras. ¿Cómo o de qué manera? Porque la palabra cómo y de qué manera me lleva a buscar estrategias. Muy bien, voy a ponerle cómo. ¿Cómo qué? Como aquí, después del cómo o después del qué manera, tengo que agregar un verbo. Puedo ponerle cómo lograr o puedo ponerle desarrollar. Desarrollar. ¿Cómo desarrollar qué? ¿Qué? Bueno, es bien importante que entre el problema y la pregunta de investigación haya los mismos elementos. Yo les aconsejo que hagan lo siguiente: copien y peguen el problema así como lo redactaron arriba y lo peguen en la pregunta y le empecemos a dar estructura, una estructura coherente. No puedo decir cómo desarrollar a los alumnos de tercer grado, ¿no? Pues ya empiezo a corregir. ¿Cómo desarrollar en los alumnos de tercer grado, ¿sí?, que se les dificulta leer? Bueno, pues cómo desarrollar en ellos es la fluidez en la lectura en voz alta de fábulas y recuperar la información para presentarla al grupo. Bueno, creo que ahí tiene los elementos claves y esenciales de una pregunta. ¿Cómo desarrollar en los alumnos de tercer grado la fluidez de la lectura en voz alta de fábulas y recuperar la información para presentarla al grupo? Y recuperar la información. Okay. Muy bien, ya tengo el problema, tengo la pregunta de investigación y ahora lo que voy a hacer es el objetivo general. Objetivo general. Si me voy en la lógica de estar considerando los mismos elementos para cada parte de estos problemas, pregunta, investigación, objetivo general, se me va a hacer bien sencillo. Yo les recomiendo que hagan lo siguiente: que copiemos la pregunta, en este caso copio la pregunta, ¿sí? Y luego al objetivo, lo pego en el objetivo general. Obviamente una pregunta, un objetivo general no va en forma de pregunta, entonces empiezo a eliminarle y empiezo a hacer ajustes, pero ya con lo que tengo, ¿no? Entonces le elimino la pregunta y le elimino, ¿qué será?
no puedo poner cómo desarrollar, entonces le elimino la palabra cómo. Y si hubiera puesto de qué manera, pues le quito la palabra de qué manera. Y fíjense nada más cómo queda. Desarrollar en los alumnos de tercer grado la fluidez en la lectura en voz alta de fábulas y recuperar la información para presentarla al grupo. Sin embargo, quito aquí también el signo de interrogación. Sin embargo, muchachos, este objetivo general está incompleto. ¿Por qué? Porque este objetivo general debe tener una acción. La acción, en este caso, es la palabra desarrollar. La acción viene siendo el verbo. ¿Sí? Desarrollar, motivar, fomentar, lograr. Luego tenemos el qué. El qué. El qué es el contenido, acerca de qué me voy a referir. El qué es lo que voy a lograr. Bueno, ¿qué quiero lograr? Pues que los alumnos de tercer grado logren la fluidez de la lectura en voz alta de fábulas. Eso es lo que yo quiero. Y que recuperen información presentada al grupo. Pero puedo dejarla hasta fábulas, te lo voy a explicar por qué. Ok. Una vez que tengo el qué, entonces tengo que buscar el para qué. Por eso no le quise agregar a la otra parte del qué. Lo puedo poner como para qué. Puedo dejar desarrollar en los alumnos de tercer grado la fluidez en la lectura en voz alta de fábulas. Aquí puedo ajustarle. Para que logren recuperar la información y presentarla al grupo. Ya tengo el para qué. Muy bien, voy a señalarlo en color café y esto lo señalo también en color café. ¿Sale? Para que ustedes se den cuenta que estamos integrando los 4 elementos. ¿Sí? 4 apartados, o sea, 4 aspectos que tienen que llevar el objetivo. Ahora, el cómo, me falta que yo defina el cómo lo voy a lograr. Puedo utilizar aquí la estrategia, puedo utilizar aquí de qué manera lo voy a alcanzar. Entonces voy a poner, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Desarrollar en los alumnos de tercer grado la fluidez en la lectura en voz alta de fábulas para que logren recuperar la información y presentarla al grupo, ¿ok? A través de puedo poner el del trabajo colaborativo. Pues que eso es un ejemplo, ¿no? Colaborativo. Con el trabajo colaborativo me refiero a que voy a hacer actividades con los niños en pares, que uno le lea a otro niño, que se lean entre ellos mismos, que le lean a otro grupo. Es decir, este es un mero ejemplo. Aquí, de manera general, tengo que especificar acerca de qué es cómo lo voy a hacer. Entonces, si se fijan, aquí tengo el problema. A los alumnos de tercer grado se les dificulta leer en voz alta fábulas y recuperar la información para presentarla al grupo. La pregunta de investigación, ¿cómo desarrollar los alumnos de tercer grado? Ok, si aquí pusimos la palabra desarrollar, aquí también está la palabra desarrollar. Si yo digo, no, es que no voy a desarrollar, entonces voy a mejor lograr. Entonces tendría que hacer, cambiarle aquí arriba en desarrollar en la pregunta y también desarrollar en el objetivo general. Y de esa manera tú ya vas a tener estructurado un problema bien delimitado, porque en este caso te refieres a la lectura, sí, pero en voz alta. Te refieres a textos, sí, pero te refieres a las fábulas. Y la intención es para que ellos presenten al grupo lo que les tocó leer. Y de esa manera fomentar en los niños mayor ejercicio y mayor habilidades para recuperar la información. Espero que con esta información que tienes te sirva para realizar la actividad 5.1 y modificar tu capítulo número 1 en los apartados que aparece. ¿Por qué? Porque vas a presentar en esta unidad el capítulo 1 corregido con base a esta problemática, que sea muy general. Espero que haya sido útil este tutorial. Si tienes dudas, pues contáctame, ¿no? Que para eso tenemos los medios disponibles. WhatsApp o el mismo Classroom. Échale ganas, corrige por favor lo que tengas que corregir y recuerda que les di oportunidad para que me llamaran y hay que aprovecharlo. Saludos, cuídense mucho.